Usted y yo somos como Mefiboset. En 2 de Samuel 9 se lee la historia de Mefiboset y cómo el rey David tuvo misericordia. Y déjeme decirle que así como David tuvo misericordia de Mefiboset, así el Señor Jesucristo tuvo misericordia de nosotros los creyentes. Usted y yo somos creyentes, tenemos comunión con el Rey, estamos sentados a la mesa del Rey, disfrutamos de su salvación, de su misericordia, de sus beneficios, y es solamente por la gracia de nuestro Señor. Somos como Mefiboset. Mire, este Mefiboset era un hijo lisiado de Jonatán, venía siendo nieto del rey Saúl. Eso significa que él era enemigo natural de David, porque hubo guerra entre la casa de David y la casa de Saúl por hacerse del trono. Y al final había ganado la casa de David, David se impuso por voluntad de Dios, y eso significaba que cualquier descendiente del linaje de Saúl era enemigo natural del rey David. Pues no solo era enemigo, estaba totalmente desamparado. Miren, Mefiboset no tenía ni a su abuelo ni a su padre, habían muerto Saúl y Jonatán. Por si fuera poco, a él lo habían dejado caer cuando era chiquito, era totalmente lisiado de ambos pies, no podía valerse por sí mismo, estaba imposibilitado o incapacitado, no podía trabajar, estaba destinado, digámoslo así, a la pobreza, olvidado en un pueblo llamado Lodebar, lugar sin pasto, lugar sin fruto, una tierra totalmente sin sueños, olvidada. Y por si fuera poco, su nombre Mefiboset quiere decir el que esparce vergüenza. Así que ahí tenemos una imagen de cómo éramos los seres humanos separados de Cristo. Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Mire, éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Estábamos hundidos en el dolor, en la vergüenza. Estábamos perdidos en la tierra sin fruto y éramos enemigos de Dios. Usted y yo éramos igual a Mefiboset, pero Cristo es nuestro rey David. Mire, aquí el rey David en 2 de Samuel 9, y lo puede leer usted en casa, apunta a Cristo Jesús, ese rey misericordioso. David había hecho pacto con Jonatán, y por ese pacto de gracia, por ese pacto de amor, por ese nuevo pacto que Cristo ha hecho con nosotros, el Señor tuvo misericordia. Él ha prometido mostrar misericordia sobre nosotros. Así que producto de ese pacto entre David y Jonatán, David pregunta, ¿ha quedado uno de la casa de Saúl, de la casa de mi enemigo, para mostrarle misericordia? Y bueno, ahí usted puede leer que un tal Siba, siervo de Saúl, le informa que está Mefiboset. A través de Siba mandan a traer a Mefiboset, llega con mucho temor. Mire, así fue la salvación en nuestra vida. El Señor nos mandó a llamar, Él llegó a nuestra vida, y quizás nosotros con temor, sabiendo que somos inmerecedores, nos sorprendió el amor y la gracia de Dios. Siendo enemigos, siendo incapaces, estando en tierra olvidada, el Señor nos mandó a llamar a su mesa. Ahí podemos ver qué maravillosa la gracia de Dios, demostrada a través de la bondad del rey David. Como le dice, mira, todas las tierras que eran tuyas te las voy a devolver, te voy a restaurar, te voy a restituir, vas a comer en mi mesa siempre como que fueras un hijo del rey. Mire, yo no sé si usted ha perdido algo producto de su pasado, no sé si está pasando una prueba difícil en su vida, pero dice el Señor que en Cristo tú eres hecho un hijo del rey. Puedes comer a la mesa de ese rey. Dice el salmista, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. No importa la prueba que estés pasando, el Señor llega a tu vida con restitución, con restauración. Él va a restituir lo que perdiste. Él va a restaurar por completo tu vida. Eso de comer a la mesa del rey, mire qué precioso cuando tomamos la Santa Cena en nuestra congregación o en familia. Es una imagen preciosa de comunión que tenemos con el Señor. Y yo quiero que usted note algo. Cuando Mefiboset estaba sentado a la mesa del rey, esos manteles reales cubrían sus pies inválidos. No se le notaba su invalidez. Él estaba sentado ahí, dignificado como un hijo del rey, como si no fuera inválido. Así la gracia del Señor cubre por completo nuestra invalidez, cubre nuestro pecado y nos da ese puesto digno como hijos del rey, en perfecta comunión diaria y constante con el Señor. Habiendo sido enemigos, ahora somos hijos. Él cubre nuestro pecado y nos transforma para siempre, nos saca de Lodebar. Yo no sé si usted sabía, pero el nombre Mefiboset también quiere decir el que destruye la vergüenza. Así que ese doble nombre no es casualidad. Por un lado, antes era el que esparce vergüenza, pero ahora en Cristo Él es el que destruye la vergüenza. Hay un mensaje para usted ahí. El Señor va a destruir toda vergüenza en tu vida. Ya no somos enemigos. Ahora somos hijos del Rey.
Por último, le dicen, voy a pedirle a Siba que te trabaje las tierras. No solo te las devuelvo, te van a trabajar las tierras, vas a tener más que suficiente. En Cristo Jesús tenemos no solo perdón de pecados, reconciliación, restauración, restitución. En Cristo Jesús tenemos provisión. Hay más que suficiente para los hijos de Dios. Mefiboset ahí tenía de sobra. Para empezar, siempre estaba en la mesa del rey. No le hacía falta nada, pero además de eso, Dios le añadió. Mire, las añadiduras de Dios bendicen tu vida. En lo material no te va a hacer falta nada, ni a ti ni a tus hijos. Mefiboset tenía un hijo pequeño y el Señor se encargó de su necesidad. Lo más precioso es que no era por su esfuerzo. Mefiboset iba a descansar en el Señor. Siba iba a trabajar para él. Siba era siervo, pero Mefiboset era como un hijo del rey David. Resumiendo, usted y yo somos como Mefiboset. Estábamos olvidados, en vergüenza, enemigos, incapaces, pero el Señor por su pacto de gracia nos mandó a llamar. Él llegó a nuestra vida con su misericordia, nos hace hijos del Rey, nos restituye, nos restaura, nos da perfecta comunión con el Señor y por si fuera poco nos añade, nos corona de favores y de misericordias. ¡Qué maravilloso es el Rey! ¡Qué grande es su gracia para con personas como usted y como yo que no lo merecíamos!